Nefertari era la esposa de Ramsés II, el grande, el gran constructor. Y no se conoce muy bien la historia de su familia, pero se cree que fue ocultada por el mismo Ramsés II y que pertenecía posiblemente a su familia. Podía ser su hermana, su nieta, su hija. La tumba de Nefertari es sin duda la tumba más hermosa de toda la necrópolis tebana. Más adelante iremos a ver su templo en Abu Simbel, ya que Ramsés creó un templo más pequeño para ella, y también podemos verla en numerosas esculturas al lado de Ramsés, pero más chiquitica. Se cree que ella murió en el año 26 del reinado de Ramsés y cuando tenía entre 40 y 50 años. Recordemos que Ramsés vivió hasta los 96 años. En el Valle de las Reinas fueron enterradas las reinas y los príncipes de la dinastía 19 y 20. Hola chicos, bienvenidos aquí a Para Mochileros, gracias por haberle dado clic a este video. Y aquí nos vamos a ver la tumba de Nefertari, una tumba espectacular, llena de colores, de imágenes espectaculares, de vestidos increíbles. Bueno, hoy nos vinimos a visitar la tumba de las reinas y la tumba de Nefertari, que es una tumba que cuesta mucho dinero, como $50, pero que es una de las mejores conservadas y que está espectacular. Vamos a verla. El Valle de las Reinas está ubicado cerca del Valle de los Reyes y tiene 98 sepulcros, algunos pozos, y algunos de ellos nunca fueron utilizados. En el lado sur encontramos a la reina practicando el juego de Senet y con Ba frente a ella. En el lado occidental podemos ver el horizonte Ajet custodiado por dos leones. Un pájaro Bemut que simboliza el alma de Dios, Ra, y la momia de la reina, que puede verse colocado entre Isis y Neftis. Las obras representan a la diosa Batjet, que lleva la corona roja y la doble corona del Alto y el Bajo Egipto. Vemos sobre el cartucho la corona Shuti con largas plumas sobre el disco solar. Aquí vemos a Nefertari que hace una ofrenda de 2 jarras Nemset utilizadas para rituales de purificación y se los entrega a Isis y a Neftis y a Hathor y a Serket. Detrás de ella se encuentra Maat con las alas desplegadas y en el medio tiene el cartucho que lo protege con sus alas, ya que el cartucho era súper importante porque mientras se recordara el nombre de un faraón, el faraón podía ser eterno. Pero mientras se olvidara el nombre, el faraón iba a desaparecer en el mundo del más allá. En la mesa de ofrendas encontramos pebeteros de incienso, carnes, pan y verduras. Entre los títulos que se le da a la reina está poseedora de encanto, muy amada, dama del Alto y del Bajo Egipto. En la sala de ofrendas encontramos a los 4 hijos de Horus sentados en cunclillas. Aquí vemos a Nubis recostado sobre la capilla, él está protegiendo a los seres momificados. Anubis lleva una venda roja alrededor del cuello, una cinta roja alrededor del cuello, lleva el flagelo Negel, que es el cetro de autoridad. Un 20% de la tumba había desaparecido debido a la humedad y fue reparada, el yeso fue reparado, las partes que estaban dañadas fueron reparadas y la limpieza que hubo en esta tumba hizo que la
las pinturas parezca que hubieran sido pintadas ayer. Esta tumba se trabajó hasta 1992 y se volvió a abrir al público en 1995. Como podemos ver, esta tumba fue afectada por la humedad y en realidad casi todas las tumbas son afectadas por la humedad de la respiración. La respiración humana produce humedad y esto afecta y deteriora las pinturas. Por lo tanto, esta tumba, que es una de las más hermosas, se quiere conservar intacta como está y por lo tanto se ha aumentado el precio para que sean menos personas las que visitan la tumba y poderla mantener igual de bien. Encontramos a Tunmutef, que tiene una combinación entre leopardo y guepardo. Sostiene la garra y es un sacerdote. Casi siempre los sacerdotes estaban representados con pieles de leopardo. También encontramos a Nefertari en actitud de deferencia ante la primera puerta y lleva la corona de Nerbet. El texto frente a ella hace referencia a la protección, bienestar, estabilidad y júbilo. Tenemos 4 pilares o columnas cuadradas que sostienen el cielo y que representan a Nefertari con diferentes dioses. Dominan la cámara funeraria y sostienen un techo astronómico. Luego tenemos a Osiris y Hathor con el símbolo empleado para designar el occidente, la necrópolis, y a Anubis. Osiris está momiforme de color verde, Hathor está vestido de rojo, tiene el mismo collar y la peluca tripartita. Anubis con cabeza de chacal y un ángel en la mano. Sus manos de todos están entrelazadas, reposando los unos sobre otros. Aquí tenemos a los guardianes de la tumba del inframundo. Todos tienen cuchillos y Nefertari tiene que conocer el nombre de cada uno para poder pasar al inframundo. Aquí tenemos al buitre llamado el Terrible y tenemos la cabeza de cocodrilo llamada Skb, que es como Sobek, parecido a Sobek, que es el dios cocodrilo. Khepri es el sol del amanecer. Los escarabajos depositan su estiércol en bolitas y las larvas de los escarabajos se alimentan de estas bolas de estiércol. Por eso se dice que el escarabajo se autocrea a sí mismo y por lo tanto es muy importante en el antiguo Egipto, pues se dice que empuja al sol cada mañana en un nuevo amanecer. Bueno, aquí tenemos una imagen importantísima, una de las más importantes en esta tumba, y es que vemos a Isis y Neftis flanqueando un dios con cabeza de carnero. Está el disco solar entre los cuernos del dios con una banda roja en la cintura que representa la unión de Ra y de Osiris. Entonces vemos el cuerpo momificado con rostro verde, cabeza de carnero, con cuernos horizontales y el disco solar, lo que está claramente representando la unión de los dos dioses. Los textos dicen Osiris que reposa en Ra y Ra que reposa en Osiris. Se une el día y la noche, el mundo subterráneo y el mundo celeste. La representación de la luz viaja en su barca haciendo el recorrido diurno y Osiris en las tinieblas de los difuntos. Aquí vemos el capítulo 148 del libro de los muertos. Nefertari debe conocer los nombres de las 7 vacas y del toro. Sobre las vacas podemos ver su nombre y frente a ellas hay un altar con vegetales, verduras, leche y pan. Encontramos a Nefertari haciendo ofrendas a Osiris y a Tun. Hay 2 niveles de animales muertos y pebeteros de incienso.
Aquí vemos a Nefertari haciendo una ofrenda al dios Taj. Taj con forma momiforme la observa a través de una ventana. Tot, el dios de la sabiduría y el dios de los escribas, entrega la paleta y el recipiente de escritura. Tenemos también la cabeza de Ibis y también vemos una rana asociada a la regeneración. La rana se representa junto al dios Jefri. A la derecha era un amuleto, ya que aparecían tras la retirada del Nilo junto con las serpientes y creadoras del dios Ra. Nefertari, ante el dios Ra-Jarakti, está sentado con el disco solar, encerrado con un aureus, que simboliza el mediodía, y el aureus representa la cobra Badjet del Bajo Egipto. Aquí vemos a Neshbet, que es un buitre con 2 shen en sus garras. Es la diosa protectora del Alto Egipto. Neshbet está en el nacimiento, en la coronación, en el jubileo y en el combate. Aquí vamos a ver la tumba número 55, KB55, que es la tumba de Amenhotep. Y estas son las tumbas de los hijos de Ramsés III. Entonces está el hijo de Titi, de la tumba 52, que también veremos. Ramsés III abraza a la diosa Isis. Ramsés lleva una corona azul de Kepresh. Isis tiene una corona de buitre y el disco solar entre los cuernos de vaca. Aquí también vemos agradecidos a Isis y a Hathor. Ramsés III está seguido por el pequeño príncipe Duanet Imset. Están agradeciéndoles. También vemos agradeciendo a Isis y a Hathor. Se dice que Amen murió en el año 30 del reinado de Ramsés III, a los 15 años de edad. Era el portador del ventilador de Amón. A la derecha del rey era escriba real y comandante de caballería. Tenía varios puestos muy importantes. Otro título muy importante que tenía es el superior de las 2 tierras. Esta tumba fue descubierta en 1903, aunque ya había sido saqueada en la antigüedad. Aquí podemos ver a Amenhotep con su padre junto con otros dioses. También podemos ver en algunas imágenes al Ramsés III, que acompaña a Amen, y quien porta un abanico de plumas y lo está llevando para presentarlo a Ptah-Taterien. La tumba QV44 de Khem Waset es una tumba muy parecida a la de su hermano Amenhotep, ya que también es hijo de Ramsés III, y también podemos ver a Ramsés III acompañándolo frente a los dioses y los reyes y presentándolo. Tenemos al sacerdote Sem y al sacerdote Ptah en Memphis, y muestra también a su padre presentándolo ante todos los dioses. Aquí tenemos algunas escenas del libro de las puertas. Entre ellos hay unos genios como son Lukenti, que tiene cabeza de buey, Kut-Ye-Tef, relacionada con las de la puerta 7ª y 8ª, respectivamente, de Osiris, Geneb-Reku, con cabeza de perro negro, y Semati, con cabeza de carnero.
Aquí vamos a ver la tumba de Titi, que era la esposa de Ramsés III. Era la madre del príncipe Khem-Waset y de Amun-Herkhotep, que son dos tumbas que vamos a ver aquí, súper hermosas. Esta tumba de Titi no está tan bien preservada e incluso se encuentra un papiro dentro de la tumba que dice que la dañaron a propósito. Parece que querían acabar con las memorias de Titi para que no pudiera alcanzar la inmortalidad. Khem-Waset es el hijo de Ramsés II. Este perro que vemos acá no es Anubis precisamente, sino que es Dinamutef. Es uno de los 4 hijos de Horus, que es uno de los que cuida los vasos cánopes. Hapi es otro de los 4 hijos de Horus, que tiene cuerpo humano y cabeza de babuino y protege los pulmones. Aquí tenemos al faraón Ramsés III, que ofrece incienso al dios Get. El faraón lleva una peluca azul con mallas negras y una diadema, la Ureus, en la frente, y por detrás tiene otra serpiente. Lleva un vestido ceremonial espectacular. Con la mano derecha hace una libación en los pies de Get. Podemos encontrar una vez más sobre su cabeza el disco solar con la serpiente Ureus. Aquí también podemos ver los 2 cartuchos de Ramsés, y el dios Geb lleva una corona roja del Bajo Egipto con un collar turquesa y lleva un anja azul en su mano. Aquí tenemos esta sombrilla divina, que era también lo que le llamábamos el ventilador o el soplador, pero sirve también para protegerse del sol, y esta simboliza la presencia de Dios, además de traer una brisa refrescante en estos climas calurosos de Egipto. Deni Deni es el guardián de la puerta 9. Está representado con cabeza de ciervo y con 2 cuernos negros. Como todos los guardianes, lleva una túnica y un cuchillo en la mano. Aquí vemos al príncipe Khem-Waset y al faraón Ramsés III. El príncipe lleva el ventilador con ambas manos y el faraón lleva la corona azul de Kepresh y las manos levantadas. Acá tenemos un guardián con cabeza de galgo, lleva la peluca tripartita y lleva la túnica y el cuchillo. Una vez más vemos a Ramsés con este tocado representativo y con el disco solar y con los 2 cartuchos. Aquí vemos a Ramsés y al dios Horus Khenti Khenti. Horus lleva un cetro y un anj, y en la otra mano tiene una peluca tripartita, túnica, y sobre él el disco rojo con el Ureus rodeándolo. Ramsés lleva un Kepresh azul y lleva un incenciario y derrama libaciones con la otra mano. Luego tenemos a la diosa Serket, la diosa Neftis, 3 lotos y el dios Osiris.
Sobre su cabeza vemos el ideograma que le identifica. Con la mano alzada saluda a Osiris sentado en su trono. Neftis, sentada junto a ella, también tiene el ideograma que la identifica. 3 tallos de loto marrones de hojas bicolor. Sobre la flor de loto vemos a los 4 hijos de Horus, el que tiene cabeza humana, el que tiene cabeza de babuino, que tiene cabeza de perro y el halcón. Tenemos 2 Osiris con corona de Atef, piel verde con cayado y mayal en sus manos. Luego vemos al dios Anubis acostado sobre la tumba y sostiene el cetro y el mayal, y lleva un cuello amarillo y un pañuelo rojo. Y también vemos debajo de él el león acostado sobre la tumba. En esta tumba se encontró que no se enterró el príncipe para el que fue destinada. Y esto es algo repetitivo en muchas de las tumbas de Egipto, que se encuentra que no fueron utilizadas para la persona que se suponía que se iba a enterrar inicialmente. Bueno chicos, muchas gracias por escoger mi video, por ver el video hasta el final, y si les ha gustado recuerden que tengo muchísimos videos del antiguo Egipto, todos con información súper valiosa, con imágenes increíbles, cada uno aporta más que el anterior. Y si les ha gustado, por favor, coméntenme en los comentarios, compártanle a las personas que les pueda gustar y denme un like, que esto me ayuda para que más personas lo vean y para motivarme también a seguir haciendo estos videos. Gracias a ustedes.